Estamos al aire. Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Jesús García, Pilar Iberri, Joana Cruz, Juan Robles y yo, Isi Ramírez. Vamos a dar una breve introducción acerca de las civilizaciones y hacer una comparación entre ellas. Inicio con el tema de la prehistoria. La prehistoria es básicamente la historia del inicio del hombre primitivo. Inicia a partir del 10.000 a.C. hasta el 3000 a.C., perdón. Se basa únicamente en el inicio de la humanidad, lo que es la evolución del lenguaje, la domesticación de animales, plantas y el inicio de la cultura o la arquitectura. Este periodo está dividido en dos grandes partes. La primera parte es la edad de la prehistoria, que es la edad de piedra. El 1.1, que es el periodo paleolítico, que es básicamente basado en el descubrimiento o la forma de tratar con la piedra, el uso que se le daba para fabricación de utensilios, cuchillos, puntas de lanza, etc. Básicamente este periodo es la alimentación por raíces, el vivir en cavernas, en aprender a hacer tallados en piedra para... eran nómadas y el descubrimiento del fuego, del carbón y de la rueda. En el segundo periodo, que es el neolítico, igual abarca sobre el asentamiento, principalmente ya lo que es en España y Francia. Estamos hablando igual del 10.000 a.C. al 3000 a.C. Empezó con la construcción por primeras viviendas generalmente toscas, abandonadas paulatinamente por el efecto de ser nómadas. Las viviendas eran levantadas primeramente, las que no eran cuevas, por piedras. Los primeros asentamientos se encuentran en Alemania, Suiza e Italia. También levantaron monumentos que se llaman los megalíticos, como los dolmen, que son mesas de piedra, los mejir, que son filas de círculos de hileras de piedra, o los dolmen. Estas estructuras son básicamente círculos forman círculos las piedras con aproximadamente una altura de 5 a 15 metros de largo por 1 o 2 metros de ancho. Estas están formadas principalmente lo que es la función funeral, la función religiosa, la función de territorial o social. En el segundo periodo, que es el neolítico, estamos hablando de los asentamientos, de las nuevas formas de utilizar las fibras vegetales, las piedras, para la producción de algunos utensilios, el uso del ganado. El segundo gran periodo de ello es los metales de la prehistoria, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Estos tres en adjunto nos hablan de la modificación de lo que es los metales cambian las piedras por metales, Después de esto pasamos a lo que es los monumentos. Como puede ver, es un monumento megalítico. Si mal no recuerdo, está asentado en Suiza, como lo mencionaba. Estamos viendo también de las primeras pinturas el segundo caballo atravesado por la flecha clavada en el vientre, que estamos hablando aproximadamente de un 11.000 a.C. Está hecho con polvo de roca negro, ocre, disuelto en grasa animal y mide aproximadamente 140 centímetros de largo y permanece en la cueva de Laxcourt en Francia. Podemos ver también la Venus de Wilford. El material es de piedra caliza deolítica a una altura aproximadamente de 111 milímetros por un ancho de 77 milímetros, la profundidad de 45 milímetros, y la realización de esta estatuilla está ubicada entre 28.000 a.C. al 25.000 a.C. Estamos hablando que pertenece al periodo paleolítico y se encuentra en el Museo de Historia Natural en Viena, Australia. Haciendo mención o comparación con los demás
con las demás culturas, estamos hablando que esto es el inicio de las funciones que el hombre tomaría para hacerlo en función de rituales, funciones funerarias o para dejar un hecho de lo que estaban viviendo en ese entonces. A continuación, Joana les seguirá con la presentación de Mesopotamia. Esta está situada en Asia Occidental, entre los ríos Tigris y Éufrates. Data desde el tercer milenio hasta el primero antes de Cristo, aproximadamente, en que se dio el desarrollo de la agricultura, la ganadería, también el calendario, las matemáticas y el estudio también de los astros. También se invitó la escritura cuneiforme con la idea de preservar el pasado. En la primera imagen se pueden ver los jardines colgantes de Babilonia. Para controlar las violentas aguas de sus ríos y para distribuir el agua a través de la llanura, se construyeron canales para facilitar el flujo errático del agua del río Tigris y el Éufrates. Y aquí se puede ver en la primera imagen, pues alrededor de este espacio que está pues completamente seco y por dentro, gracias al flujo del agua, al control que se tuvo de esta misma, pues también se utilizó para el riego de las plantas, etcétera. Continuando, los materiales mayormente se utilizaban arcilla, ladrillo y con menos moderación la piedra y la madera. Las construcciones al principio no eran tan duraderas debido a la falta de recursos de estas. Posteriormente se fueron usando materiales como el barro, el adobe y los ladrillos unidos con argamasa, pintados y vidriados, como es el caso de la puerta de Ishtar. Esto para evitar la lluvia y la humedad. Como soporte, se usaban bloques, o más bien ladrillos cuadrados. Las calles eran estrechas y las casas constaban en un patio con varias habitaciones en su interior, las cuales eran muy cerradas y tenían pocos baños, esto con carácter defensivo. El palacio, en cambio, tenía una estructura muy parecida a las casas del pueblo, solo que en estas había más cantidad de patios y estancias, y pues era como una pequeña ciudad, solo para el rey, los administrativos y la nobleza. En cuanto a templos, en la parte inferior a la derecha se puede ver un sigurat. Este sigurat es el sigurat Etemenanquí, en el que se rendía culto al dios Marduk. Hablando ya generalmente de los sigurat, son una construcción piramidal escalonada y de base cuadrada, cuya función, además de la religiosa, era de sacrificio y del estudio de los astros. Estos, a diferencia de Egipto, las de Egipto tenían su función como más bien funeraria y este era solo para los reyes. En cuanto a el sigurat, este está constituido por plataformas y conforme se va ascendiendo se ve la disminución de tamaño al llegar al santuario, o capilla central, donde se encuentra la estatua de la divinidad a la que se le va a rendir culto. Esta se encontraba hasta lo más alto, ya que se creía que si la divinidad tocaba tierra, podría convertirse en un ser mortal. Volviendo al sigurat de Temenanquí, su altura se cree que es aproximadamente de 90 metros y que esta data del siglo VI a.C. En cuanto a escultura, los materiales principales eran piedra, arcilla, alabastro, bronce, madera, marfil y en ocasiones oro. En las esculturas se solía plasmar historia
y se representaban a figuras de autoridad y deidades, las cuales, dependiendo del personaje a representar, sería el tamaño de estas figuras. Y estos personajes eran representados con miradas profundas, bocas pequeñas, el torso de forma triangular, haciendo que los hombros se vieran más anchos, las manos pegadas a los muslos como soldados. Y para equilibrar estas esculturas eran posicionadas de forma sentada o también eran hechas sobre una base. Las figuras humanas en cuanto a relieve, también en frescos, eran hechas de perfil lineal y se marcaban los contornos y no se les daba profundidad, no se les daba sombras ni nada por el estilo, todavía no se hacía eso. Y se realizaban también estelas, estos de carácter histórico y jurídico. En las estelas se hicieron por primera vez también las leyes escritas. Ahora yendo a pintura, en ella no hubo mucho avance, si acaso los frescos, los cuales se ubicaban en los templos o también en casas de familias aristocráticas, también contenían en sus paredes estos frescos. Y por ende esos que tenían escenas religiosas, mitológicas. También existe en la puerta de Ishtar una pintura, bueno, más bien en todos los muros están pintados y estos son los que están vidriados, los mencionados anteriormente. Ahora continuamos con la siguiente civilización. El antiguo Egipto. Egipto es una civilización que se cree que data del año 6000 a.C. y se originó a lo largo del cauce bajo y medio del río Nilo, que fue prácticamente la clave de su éxito, ya que les permitía aprovechar los recursos. Se dice que fue una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, porque realizó muchos avances en todas las áreas del conocimiento. Su arquitectura se caracterizaba por el uso de sillares de piedra, el colosalismo, el uso de columnas, 2 tipos de templos y tumbas, y la arquitectura arquitrabada. Había 3 etapas caracterizadas por 3 diferentes enterramientos en la arquitectura funeraria. La primera fueron las mastabas. Fue el primer modelo y la más famosa es de un importante funcionario, jeje. Las similitudes en la arquitectura con las civilizaciones pasadas son los materiales, sobre todo la piedra y la arenisca, y que no tienen autor. Obviamente eran construidas entre muchas personas y eran para figuras de poder, como los faraones. La escultura se caracterizó por la rigidez, la falta de expresión, la proporción armónica, la frontalidad, los ojos almendrados y la policromía. También es igual a las otras civilizaciones en cuestión de que tampoco tienen autor, pero la mayoría eran con motivo funerario también. Por ejemplo, el más famoso son los colosos de Memnón, que eran unas esculturas gigantes que guiaban al complejo funerario de Amenhotep. La pintura se encontraba más que nada dentro de las tumbas de los faraones y se caracterizaba por la gran definición de los contornos, la policromía y la representación del ser humano de frente y de perfil a la vez. También era muy similar en cuestión de materiales, ya que se usaban pigmentos minerales y naturales y después se les daba una capa con clara de huevo y a veces también
con yeso. Tampoco hay autor de las pinturas, porque todo lo que se hacía con motivo religioso no llevaba nombre. Y otros materiales en los que coincidían mucho eran los metales y las piedras preciosas, tanto en la arquitectura como en la escultura. Y eso es todo. Que pues fue una de las primeras civilizaciones en, bueno, pues también en existir, ¿no? China, sus primeros registros están a partir del 2600 antes de Cristo. Esta tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, que fueron Xia, Shang y Zhou. Estas dinastías, bueno, ya existiendo estas dinastías, se comenzaban a realizar pues, movimientos artísticos utilitarios, que pues dicha función principalmente era la veneración a dioses, o pues también rendirle culto a los emperadores. Bueno, se hace una comparación con la India para ver cuál es la evolución de tanto China como un poco de India. Bueno, en la arquitectura, en China principalmente era construida de madera y de baldosas, que las baldosas pues son ladrillos alargados. Su forma principal es rectangular de la base, como un patio se podría decir, y de forma poligonal ascendente. O sea, dicen que pues entre más pisos podría tener, era más cerca que estaban al cielo. Entonces, en la India, de igual manera, se construía de madera y baldosas, pero su forma era pues elíptica, circular, cuadrilátera o absidal. Absidal era en forma como de concha. En la escultura, en China la escultura se realizaba principalmente de bronce, de terracota, que pues es tierra cocida, de jade y de hueso, ya que se decía que pues en eso se guardaban las almas. Y bueno, se realizaban de deidades y pues las dimensiones variaban, pues ya depende del monarca que estuviera. En la India se utilizaba el mármol, la piedra lisa, la arenisca, el barro, el bronce y algunos otros materiales. A estos, además de representar budas, comenzaban a representar pues escenas de la vida cotidiana. En la pintura, en China, se caracterizaba por ser armoniosa, con vida, energía, y pues esta representaba flores, pájaros, paisajes y figuras humanas. Eran con trazos finos y por lo regular eran pintadas en seda sobre seda con tinta china. Y en la India su pintura era más surrealista, ya que juntaban a los dioses con las personas y también se representaban guerras para pues como hacer mención de ellas. Y estas se pintaban por lo regular en algodón. Aquí en las imágenes podemos observar el Templo del Cielo, la muralla de Pingyoa, los guerreros de terracota y la ninfa del río Luo. Ok, y por última civilización, toca India, y pues la historia de la India amerita un capítulo aparte, ya que por su similitud y complejidad, los primeros pobladores de dicho territorio datan del año 6000 a 3300 y además fueron floreciendo en el Valle del Indo, que es la actual Pakistán. India se conoce como una nación soberana
del sur de Asia y es uno de los países más extensos del mundo. Además es una república federal que contiene 29 estados y 7 territorios que se rigen por una democracia parlamentaria. Yo hice algunas comparaciones y similitudes con la civilización de Mesopotamia, hoy nomás, de la prehistoria. Y pues obviamente la ubicación de la prehistoria data del año 10.000 a.C. al 3.000, mientras que la India surge del 3.000 al 3.300 a.C. Los materiales de la prehistoria más usados pues fueron la madera, el asta, el hueso, el marfil y la piedra, que la piedra era pues la más destacada, ¿no? Con ella era con la que hacían las herramientas. Y pues obviamente en la India se encuentran los materiales de mármol, el granito, ladrillos, acuarelas y el bronce. De hecho, hay una similitud entre ellas, es que el bronce en la prehistoria se usaba para hacer herramientas y en la India pues obviamente se utilizaba para las esculturas. Y pues también en la prehistoria fue estrictamente nómada, se basaba en alguna forma de trueque o intercambio de cosas, especialmente por comida. Mientras que en la India se basaba en la agricultura, la alfarería y la industria textil. También se dice que la prehistoria corresponde con la propia evolución de la humanidad, y en la India corresponde a asentamientos y sociedades de la región avanzada, además del hogar de la cultura, de la región histórica, así como lo son las rutas comerciales y pues grandes imperios de lo que llamamos ahora riqueza cultural. En las comparaciones de la arquitectura de la India y la prehistoria se distinguen dos tipos de monumentos, que es el menhir y el dolmen. Ellos tenían la finalidad de fijar el alma de los muertos. Y en la India, pues los monumentos más arquitectónicos pues, son los templos que se usaban como santuarios. También en su escultura podemos ver de la prehistoria que representaban animales o figurillas humanas conocidas como arte mobiliario, ya que en la India pues las esculturas se concebían generalmente por su elegancia y esbelta figura con extremidades pues muy flexibles. Y pues por último, pues la pintura de la prehistoria era conocido como arte rupestre, encontrado en paredes de cuevas que representan animales o escenas de caza, mientras que en la India eran pinturas de deidades religiosas y reyes. Y eso sería todo de mi parte. Como conclusión, podemos decir que había muchas cosas que eran muy parecidas y otras que fueron evolucionando, como desde los primeros complejos funerarios, desde la prehistoria, los de Mesopotamia, Egipto, China e India. Claro, cada civilización tenía sus ideas puestas sobre la mesa. Por ejemplo, en Egipto mientras más alto era mejor, y en China buscaban expandirse hacia los lados. Creo que esas fueron más bien como las diferencias, las ideas de cada civilización, y pues que como el tiempo va avanzando surgen otras necesidades. Haciendo referencia a lo todo mencionado, como podemos ver, cada uno de los asentamientos, o desde la prehistoria, Mesopotamia, Egipto, China, India, cada uno hace una veneración a los dioses. Todos los monumentos, todos los complejos artísticos, todos los yacimientos, todo aquello que se encontró hacía una referencia a alguna función en específico, ya sea funeraria, religiosa o de origen social, todos sean en representación de algún dios o mayormente para alguna veneración, ya sean los monumentos megalíticos, ya sean las cámaras funerarias, ya sean las estatuas, en este caso el Buda de Leshan, ya sean los templos a los Buda, todos hacen mención a los dioses. Y dependiendo de los dioses, dependiendo de la época, dependiendo del entorno en el que están desarrollando, cada una
hace presencia en los monumentos arquitectónicos. Cada uno pone la esencia de lo que están manejando en ello, haciendo mención, como lo mencionaba, en la prehistoria, como eran errantes o se encontraban de aquí a allá, ellos no tenían ciertamente un lugar donde pudieran presentar todo aquello. Pero ya lo que estamos hablando de las siguientes civilizaciones van manejando eso, la asentación y la veneración a los dioses y a las formas de vida. Bueno, pues sí, ya como ya lo antes mencionado, pues todo fue con el fin de venerar a los dioses. Hago un énfasis en eso. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Esperamos estar bien. Saludos, maestra. La amamos. ¿Sigues grabando, Juan? Ya no. No, sí.